Bueno, buenos días a todos y gracias por una vez más permitirme transmitir ciertas ideas en materia de energía. En esta oportunidad vamos a conversar sobre una perspectiva de matriz energética para Venezuela bajo un escenario de emisión limitada de CO2. Debo señalar que esto es un sentido de dirección. Lo que le da la perspectiva es muchas más preguntas que respuestas a la misma situación energética del país, o sea, la situación energética futura del país. Pasaremos hacia ese futuro. En una primera instancia, pues veremos ciertas características teóricas del por qué estamos donde estamos y por qué se debe hacerse una matriz energética. Después las perspectivas per se y algunas conclusiones al final. ¿Por qué estamos donde estamos? Bueno, porque existe un fenómeno mundial que se denomina cambio climático, y lo que ustedes ven en pantalla es exactamente el equilibrio de esas emisiones de CO2 hacia los receptores de CO2 como son los bosques, los océanos y la atmósfera. Y fíjense que todo, tanto el océano como los bosques, depositan en la atmósfera el excedente de CO2. Si ven ustedes el balance, los océanos capturan 340 toneladas de CO2, pero regresan a la atmósfera a 330. O sea, queda un balance no positivo de 10, perdón, de 10 capturados por los océanos. Pero así como están los océanos, también están los bosques. Y hay algo que en el medio que somos nosotros los humanos, básicamente, que es lo que se llama el cambio climático antropogénico. Y nosotros emitimos 40 gigatoneladas de CO2. Para que exista ese balance, nosotros deberíamos de disminuir las emisiones en 20 gigatoneladas de CO2. Y para tal sentido, es lo que se llama la necesidad imperiosa de la transición energética hacia un mundo descarbonizado. ¿Cuáles son esas consecuencias del cambio climático? Ustedes las conocen muy a menudo, sin embargo, voy a recordarse. Son los incendios forestales, cada día pues, aumento de las temperaturas y la sequía provocan en los bosques con actos de incendio y algunos se transforman en verdaderas catástrofes, como los ocurridos en California últimamente. Está el deshielo, que es el calentamiento global, hace que los glaciares y las capas de hielo se derritan. Como ejemplo podemos mencionar que Venezuela pues ya perdió su glaciar que tenía en los Andes. Inundaciones, así como está la sequía, pues están las inundaciones que es todo lo contrario y cada día pues esas inundaciones afectan lo que son las cosechas y afectan, perdón, la infraestructura. Está la sequía, contraposición de las inundaciones. Cada día se reduce más la disponibilidad de agua potable, la productividad agrícola, provocando hambruna, migración y conflicto por falta de alimentos. Y los huracanes que se generan vientos destructivos, lluvias torrenciales que están en conexión con las inundaciones y con las consecuencias asociadas, como ya hemos visto pues, últimamente, los huracanes huracanes aquí en América, pero por allá se llaman tifones y en Asia, y cada día pues son más destructivos. Como ven, el cambio climático afecta, si se quiere, toda lo que es la biodiversidad del planeta. Ahora, ¿cómo se mitiga ese cambio climático? Bueno, reduciendo las emisiones, utilizando más energías no emisoras de gases de efecto invernadero, aumentar la eficiencia energética vía tecnología, cambio diabético o reciclaje, que es lo que se llama la economía circular, adaptarse al cambio climático con la preparación para contrarrestar los efectos del cambio climático, concienciar y educar, o sea, informar sobre el origen, efectos y mitigación del cambio climático. En otras palabras, el cambio climático es una realidad que nos afecta a todos, requiriéndose la acción conjunta de todos los países, sectores y personas.
pero también el cambio climático es una oportunidad para crear un mundo sostenible. Han ocurrido muchas cumbres climáticas, lo que se llaman los COP, la reunión de las partes, y hasta ahora se han realizado 28 cumbres climáticas en diferentes países, en diferentes ciudades, comenzando que se comenzó a hablar de cumbres como tales en el año 1995, donde se realizó el primer COP en Berlín, y ahí pues se establecieron las primeras bases y conversaciones sobre lo que es el marco de la ONU sobre el cambio climático. Posteriormente, en el 2002, ocurre el COP8 y se planteó la participación del sector privado en la lucha contra el cambio climático. Es decir, sin la participación del sector privado, es imposible, si se quiere, mitigar el cambio climático. El COP21, quizás para mí el más importante, 2015, se establece un objetivo global de limitar el calentamiento de la Tierra a 1,5 grados centígrados. Y de ahí se desprenden pues toda una serie de acciones que se han venido ocurriendo. En ese COP21, 165 países de los 210 que están registrados en ONU afirmaron ese convenio. Ese convenio se llama el Acuerdo de París. El COP26, realizado en Glasgow, las partes insistieron a acelerar las acciones climáticas y eliminar gradualmente los combustibles fósiles. El próximo COP fue el COP27 y ese acuerdo lo que estableció que el metano, que no se había considerado como gases de efecto invernadero, se establece en esa reunión que el metano debe ser eliminado igual que el CO2. Y la otra condición que se propone es que los países deben de hacer mucho más de lo que están prometiendo. Y este año pues, se realizará el COP29 en Bakú y no sabemos exactamente qué es lo que se va a dilucidar dentro de esa reunión de las partes. Otra definición que es importante conocer, que es una matriz energética, a grandes rasgos, es una representación gráfica o estadística de la composición de las fuentes de energía de un país, región o quizás hasta una empresa para satisfacer su demanda energética presente y futura. En otras palabras, la materia energética es una herramienta poderosa que ayuda a los países, regiones y empresas a tomar decisiones más sostenibles y responsables en materia de energía. El porqué de una perspectiva energética estratégica. Bueno, porque si existe un procedimiento de toma de decisiones para un determinado escenario o una perspectiva de energía, matriz energética, con la finalidad de alcanzar objetivos previamente establecidos como premisas en la matriz, eso implica que esa perspectiva energética es estratégica. Y hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la prospectiva, que es el conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o predecir el futuro. Y la otra es la perspectiva, que es el punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. Muchas personas utilizan ambos términos indistintamente, siendo ambos términos de una manera, un concepto distinto de ver las cosas. ¿Para qué sirve una matriz energética? Bueno, sirve para analizar la situación energética actual y permite conocer qué fuentes de energía dependen de un país o región y en qué medida. Es decir, cuáles son los recursos energéticos que tiene ese país o esa región. Se identifican oportunidades y desafíos, ayuda a identificar las fortalezas y debilidades del sistema energético y a detectar oportunidades para mejorar la eficiencia energética. Debo recordarle que aquí se hizo una presentación que la hizo Elizabeth sobre exactamente las debilidades y fortalezas
del sistema energético venezolano. Que fue un preámbulo, si se quiere, para exactamente establecer una perspectiva energética, que es lo que veremos más adelante. ¿Para qué sirve? Para planificar el futuro energético. Es una herramienta fundamental para la planificación. Y como corolario, sirve para saber cómo está un país, una empresa, una localidad, con respecto a otros países o con respecto a su competencia. Hoy en día el benchmarking se está haciendo básicamente en lo que se llama la descarbonización del sistema energético global, donde todos los países participan y cada día pues ese índice de descarbonización aumenta. Ahora, ¿por qué ir a una transición energética? Ya vimos lo que fue el cambio climático, ahora, ¿por qué? Bueno, porque hay que abordar el fenómeno del cambio climático, no tiene ya, no hay que, como diría coloquialmente, correr la arruga, hay que actuar ya. Y eso conlleva reducir la dependencia de los combustibles fósiles, aprovechar los beneficios de las energías renovables, impulsar el crecimiento económico, mejorar la salud pública, profundizar la equidad social y alcanzar la soberanía energética. Es un camino hacia un futuro más sostenible, próspero y resiliente para generaciones presentes y futuras. Eso es la transición energética. En definitiva, la transición energética no es más que el manejo de dos sistemas energéticos, uno básicamente, uno basado en fósiles y el otro basado en energías no emisoras de CO2. Debe concurrir los dos sistemas o actuar en paralelo, mientras va disminuyendo la utilización de los fósiles, va aumentando las energías no emisoras de CO2. De eso se trata la transición energética. Razones para ir a una materia energética sostenible. Bueno, protección del ambiente. Las energías renovables son limpias y no emiten gases de efecto invernadero. Seguridad energética. Las energías renovables afianzan la seguridad energética por ser las renovables fuentes autóctonas. Es decir, todos los países tienen sol, todos los países tienen viento, todos los países tienen geotermia, perdón, porque todos los países de una forma u otra a diferentes profundidades tienen lo que es el magma de la Tierra. Entonces, las energías no emisoras de CO2 lo que le hacen es que fortalecen la seguridad energética del país. Y de esto se están dando cuenta muchos países, sobre todo en la crisis que sufrió Europa hace 2 años, cuando se suspendió el suministro de energía de Rusia. La Unión Europea palió la situación con las energías renovables. La salud pública elimina la contaminación ambiental, mejorando el nivel de salud de la población. Atracción de inversiones. Hoy en día las inversiones que se están viendo en el mundo son inversiones para energías renovables y va disminuyendo las inversiones en los combustibles fósiles. Y lógicamente el progreso tecnológico que permite la transición energética, de tal manera de que cada día, como ustedes ya ven a nivel de las redes o a nivel de muchos organismos, la- los desarrollos tecnológicos que se están realizando en materia de lograr la transición energética y por ende mitigar el cambio climático. Objetivos estratégicos de una matriz energética descarbonizada. Seguridad energética, que ya la mencioné. La sostenibilidad reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, que es la tendencia mundial. La eficiencia energética, que es una de las claves para efectos de reducir el consumo de energía. Que esa matriz energética descarbonizada tiene que ser universal, es decir, accesible a toda la población y que tiene que tener una competitividad económica. Es decir, promover el desarrollo de un sector energético competitivo que impulse el crecimiento económico y la creación de empleo. Aquí puedo mencionar lo siguiente: por cada megavatio que se instala en materia de energías no emisoras de CO2, se producen entre 10 y 15 puestos de trabajo. La prospectiva. Lo que ven ustedes acá
Esto es a Venezuela, emisión de CO2, presupuesto de emisiones de CO2. ¿Qué es lo que es un presupuesto de emisiones? A nivel mundial, el presupuesto de inversiones es de 380 gigatoneladas de CO2. Es decir, si nosotros estamos arrojando a la atmósfera 38 gigatoneladas todos los años, lo que nos queda para contra ese presupuesto es 10 años de presupuesto, y lo que indica es que es el volumen de CO2 que se puede emitir a la atmósfera sin alterar la tendencia del clima más allá de 1,5 grados centígrados. O sea, en otras palabras, eso es lo que podemos gastar. En este caso, pues cada país tiene un presupuesto de emisiones, y Venezuela, pues estas son las emisiones reales hasta la fecha, y este sería el presupuesto de inversiones si nosotros seguimos arrojando a la atmósfera 71 millones de toneladas. En otras palabras, el presupuesto al 2022 de Venezuela es de 1.040 millones de toneladas de CO2, y la emisión del 2022 fueron de 95 millones de toneladas de CO2. En otras palabras, si nosotros seguimos arrojando o emitiendo CO2 contra ese presupuesto, nosotros estaríamos consumiéndolo al año 2033. Como eso se supone que no debe ser así, nosotros debemos de rebatir esa tendencia, y es la línea que está acá, que es la reducción de emisiones, donde se lleva esa reducción de emisiones a cero en el año 2050. En otras palabras, en resumen, Venezuela tiene un límite, vamos a decir, mínimo de reducción de emisiones basado en el presupuesto de emisiones de CO2. Lo que ven ustedes en pantalla es la emisión de CO2 del año 65 al 2023. Eh, Aquí está la energía al mercado interno, que es la línea o el área amarilla que ustedes ven acá. Está lo que es el CH4 o el metano quemado o arrojado a la atmósfera. Y en el área más grande son otras emisiones de CH4, donde se consideran pues las emisiones de agricultura, las emisiones en la cría de ganado, las emisiones en incendios forestales, etcétera, etcétera. Es mucho, mucho más grande que las emisiones, si se quiere, directa y antropogénica. La línea que ustedes ven acá es la línea de los 70 millones de toneladas de CO2 que estaría permitido que Venezuela arrojara a la atmósfera en función o dentro de un escenario de presupuesto de emisiones que ya les mencioné. Las premisas de la prospectiva son las principales. Hay otras, pero son muy pequeñas o menos importantes. Una es que la emisión de CO2 está limitada de acuerdo al presupuesto actual de emisiones, con un valor máximo de 90 a nivel anual por 10 años, que fue lo que vimos en la lámina del presupuesto. El valor seleccionado para la prospectiva es de 70 millones de toneladas de CO2 por año. Las emisiones de CO2 están circunscritas a las provenientes del uso de los hidrocarburos en el mercado interno, es decir, combustibles líquidos y gas. La rebaja de las emisiones está asociada a la disminución del uso de los combustibles líquidos, es decir, el gas se deja libre. El excedente de las emisiones al valor indicado, si al valor indicado es 70 millones de toneladas, se convierte en necesidades energéticas suplidas por fuentes no emisoras de CO2. Es decir, yo elimino, o la reducción me hace que elimine 10 barriles equivalentes de petróleo. Esos 10 barriles eliminados pasan automáticamente tienen que ser generados por fuentes energéticas no emisoras de CO2. El sector termoeléctrico solo consume gas con un volumen máximo de 600 millones de pies cúbicos de gas por día. Recuerden que una de las tendencias mundiales es ir disminuyendo la generación termoeléctrica por las razones ya explicadas. Estos 600 millones de pies cúbicos por día darían una capacidad instalada cercana a los 4.000 megavatios, es decir, a dos plantas centro
pudieran consumir esos 600 millones de pies cúbicos por día. Se utilizan los valores de 2023 ajustados a los valores ocurridos en el 2024 para dar inicio a la prospectiva y a los cálculos. Para el cálculo de las prospectivas se utiliza un documento sencillo Excel. Este permite hacer variaciones de parámetros que se indican a continuación. Lo que vamos a ver a continuación son los parámetros que se necesitan para hacer la prospectiva. Aquí tenemos que el petróleo baja del mercado interno tiene un crecimiento, se tomó un crecimiento de 3% interanual, gas mercado interno un 3% interanual, la hidro, el crecimiento de la hidro al mercado interno es 7%, el límite de la hidroelectricidad es 426 kilobarriles diarios de petróleo equivalente. El por qué se limita la hidroelectricidad es porque esa es la capacidad de hoy de electricidad. Si se necesita, habría que construir más hidroelectricidad, ya bien sea como una nueva represa, que yo la veo un poco difícil, pero sí puede haber, por ejemplo, microgeneradores hidroeléctricos o lo que llaman turbinas de pasada en la corriente de los ríos. Hay un límite de emisión de CO2 de 70 millones de toneladas anuales. El petróleo tiene un factor de emisión de CO2, como lo ven ustedes aquí, 454 kilogramos por barril de petróleo equivalente. Y el petróleo a nivel de producción, o lo que llaman upstream, hay un factor de 63 kilogramos por barril de petróleo equivalente. Ya verán ustedes por qué es este tipo de diferencia. El factor de gas de emisión es 321. Estos son los mejores valores que hay. Si hay alguien, pues estos valores se han ido modificando en el tiempo en la medida que pues se hacen ajustes mucho más acuiciosos sobre la emisión de CO2 vía quema de combustible. El año inicio de la prospectiva del 2024, la producción inicial de petróleo es de 800.000 barriles este día. Se hace una pregunta de cuánto es la máxima producción de petróleo que se espera dentro de los 10 años, en 20 años o en 30 años. Y el petróleo al mercado interno, valor inicial es de 268 miles de barriles diarios de petróleo equivalente. Gas en el mercado interno es de 271. Hidro, valor inicial de 103 miles de barriles diarios de petróleo equivalente. Volumen de gas dirigido al sector eléctrico 600 millones. Aumento de la eficiencia energética 15. Población al inicio de la prospectiva 25 millones de habitantes y se le asignó un crecimiento interno de la población menor al 1%. Y este es el resultado de la prospectiva. Como ven ustedes, esta gráfica nace en el año 1965 y muere en el año 2053. La prospectiva está limitada por esta línea que ustedes ven acá y al lado izquierdo de esa línea el real o lo que ha ocurrido y del lado derecho pues la prospectiva. Está dividida en petróleo, está en gas, en hidro y otras renovables. Como ven, una de las premisas es que el petróleo comienza su disminución hasta hacerse cero. La otra premisa es que el gas se deja crecer, si se quiere, libremente. La hidro crece bajo el porcentaje y después se estabiliza al nivel máximo que se permite en la premisa. Y el área verde es lo que yo denomino otra renovable. En otras palabras, esta área verde que está aquí es la nueva suministro de energía que tiene una condición que son energías no emisoras de CO2, porque al ser emisoras de CO2, pues no se están cumpliendo con las premisas que se establecieron. Entonces, esa área verde es la nueva generación de electricidad perdón, de energía no emisoras de CO2. Algo importante que ven ustedes acá es que el máximo consumo del mercado interno ocurrió en el año 2013 con 3.6 exajoule. Eso está manejado aquí en exajoule.
para nosotros alcanzar con esos crecimientos que mencioné anteriormente, alcanzar ese mismo nivel de consumo de energía, estaríamos hablando cercana al año 2048. Como ven ustedes, hay bastante, alguien puede decir, bueno, pues eso es muy tarde. Eso pues es muy cierto, para eso son los ajustes que se hacen en las prospectivas. Sin embargo, hacer un crecimiento acelerado de esto, lo que implicaría es que no se cumpla con la prospectiva y que el país como un todo, perdón la expresión, se ahogue en materia de proyectos que no pueden ser realizados por limitaciones presupuestarias, recursos humanos y tecnología. Todo tiene que ir pausadamente. Esto que ven ustedes aquí es lo que se denomina la identidad de Kaya. Kaya es un ingeniero japonés que creó esta entidad hace por allá por los años 80, cuando se comenzó a hablar de emisiones de CO2. Esta identidad de Kaya pertenece a Venezuela. Tomé el año 2020 como año pivote y todo lo demás están relacionados a ese año. Es decir, cuántas veces del valor de 2020 tiene ¿cómo se llama? El Producto Interno Bruto, la población, la intensidad, etcétera, etcétera. Lo importante de acá es que todo lo que está por debajo de esta línea es positivo, es decir, dentro de la prospectiva nosotros debemos tener una intensidad energética más alta, perdón, en intensidades más bajas, el PIB per cápita debe ser más alto, la descarbonización tiene que ser mucho más baja de la que estaba, la intensidad de CO2 tiene que ser mucho más baja de la que teníamos y la emisión de CO2 pues es mucho más baja de la que se tenía. Por eso esta línea que está acá es la que marca qué es lo que está abajo y qué es lo que es mejor y qué es lo que es peor. Primero, la emisión de CO2, como ven ustedes acá, si lo comparamos con el año 2020, antes estábamos arrojando mucho más CO2 y una vez que la prospectiva se establece, se ve que pues, la disminución de CO2 ocurre. Ahora, ¿qué es lo que es la identidad de calle? Ustedes ven aquí esta expresión que dice aquí, CO2 es igual a habitante o población por PIB per cápita por intensidad energética. Esto es lo que es intensidad energética, que esto no es nada más que la energía consumida por unidad, por dólar producido en el PIB. Y el CO2 es lo que se llama la intensidad de CO2, que no es nada más que las emisiones de CO2 por unidad de energía consumida. Si ustedes ven de una forma simple y matemática, ¿qué es lo que hace? Todas estas variables están correlacionadas o relacionadas unas con otras. Si ustedes ven, yo que elimino a habitantes con habitantes, elimino Producto Interno Bruto, complemento todo, me está quedando energía, y elimino energía y me queda CO2. CO2 igual a CO2. Esa es una expresión sencilla de cómo se puede hacer una prospectiva o cómo se puede ver cuando se afecta una de estas variables, cómo se afecta el CO2 o cómo se afecta el Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Es una muy inteligente el señor Calla en darse cuenta de esa relación que existe entre esas variables. Que todas esas variables, de una forma u otra, las tienen los países. Esta es la misma situación de la Calla, pero yo no la he visto como comparado con un año, sino cómo crece la población, cómo crece la energía, cómo crece el PIB en millones de dólares, cómo crece el PIB en dólares por habitante, cómo está la densidad, la consumo de energía por habitante, cómo está la intensidad energética, que es la energía por dólar del PIB, y cómo está la intensidad de CO2, que es la tonelada de CO2 por cada $1.000 del PIB. Como ven, pues estas son variables que tienen que disminuir, lógicamente, porque son las variables que tienen que ver mucho con la parte del CO2. Y lo que vemos acá es el eléctrico sostenible. ¿Qué es lo que si yo llamo acá el eléctrico sostenible? Bueno, es exactamente la cantidad de electricidad que se requiere y que debe ser generada
por, debe ser generada a través de una fuente energética no emisora de CO2. Esto es un poco más de lo mismo, pero aquí ahora se ven de una forma lineal. Lo que es el petróleo, pues cae, como lo establece la premisa. Está aquí lo que es el gas que se quiere libremente. Se ve exactamente la limitación que tiene la hidroelectricidad, como ya se les dijo, y se ve cómo crece exactamente otras renovables que son mucho mayor, son las mayor que todo el año 2053 o muy parecida a la energía suministrada por el gas dentro del horizonte de estudio. Esto es otra visión de esa perspectiva. Se ve pues cuáles son la participación porcentual de esa energía dentro de la matriz energética venezolana. Algo muy importante, esto que vemos acá, recuerde que siempre mencioné o he mencionado ya que la perspectiva está dirigida básicamente al volumen consumido en el mercado interno. Lo que es las emisiones de CO2 proveniente de la producción de petróleo, esa le corresponderían a reducirla el productor de petróleo o productor de hidrocarburos en este caso. Entonces, esa mitigación de estos volúmenes que están acá, que es el área verde, tiene que ser mitigado por los productores de hidrocarburos y puede ser vía captura de carbono, vía bosques, vía bonos en el mercado de carbono, etcétera, etcétera. Es una forma de limitar esas emisiones de CO2. Entonces, no se limita la producción de petróleo, pero sí se dice quiénes son los responsables de hacer esa mitigación. Y esta línea que está acá, pues para que cumpla, o esta estrella que está acá, indica pues que este escenario para el mercado interno está limitado a una emisión de 70 millones de toneladas de CO2 al año. ¿Cómo es esa descarbonización una vez que se construye la matriz? Bueno, nosotros en el año 2024 tenemos una emisión de 0,3 toneladas de CO2 por barril de petróleo equivalente y en la prospectiva pues lo llevamos a menos casi 0,05, 0,012, perdón, 0,012 toneladas de CO2 por barril de petróleo equivalente. En materia de electricidad, recuerden que la tendencia del mundo es electrificar la demanda. Esto que está acá aparece también desde el año 1950 al año 2053. Es decir, aquí hay 100 años de electricidad. Nosotros hemos caído al nivel que tenemos acá, como ven ustedes. Eso ahorita en los líquidos. Aquí aparece, fíjense, el gas aquí se mantiene constante porque ese es parte de la premisa, que eran 600 millones nada más. Aquí se ve exactamente lo que es la hidroelectricidad, que se mantiene constante una vez que llega a un nivel que se estableció. Y lo amarillo o anaranjado, ¿verdad? Que tengo que cambiar los colores acá, pues son muy parecidos. Este es lo que yo diría la nueva generación eléctrica no emisora de CO2. Si nosotros vemos acá, entonces la perspectiva comienza en el año 2004, esto es real. Si nosotros no hubiéramos caído al nivel que estamos ahorita, que es este nivel, pues nosotros estuviéramos muy cercano a alcanzar esto en el año 2050. Alguien dirá, pero eso es una crecimiento, si se quiere, exponencial. Es cierto, pero es que nosotros estamos, como quien dice, en el piso. Para nosotros volver a darle al país un desarrollo económico y una calidad de vida al venezolano, tenemos que hacer lo más rápido posible esa recuperación del sector eléctrico. Esta es otra forma de ver la situación. Esta es la perspectiva, capacidad y generación eléctrica de emisión limitada de CO2
aquí no está la historia, está el futuro. Y vean ustedes pues que ese futuro tendría que generar 250, cercano a los 250 teravatios hora al año, y eso equivale a una capacidad, si se quiere, de 40 a megavatios operativo. Ojo, tiene que ser operativo. Aquí no se está considerando la capacidad en spare o capacidad que está parada para efectos de cualquier eventualidad dentro de las unidades de generación. Lo que sí podemos observar es que aquí tendríamos siquiera unos, se puede decir, unos 10 teravatios, y pasamos pues a unos 225 teravatios. Y la capacidad de acá son 20 mil megavatios operativos nuevos. Aquí hay un error. Estos son gigavatios. Pues 40 megavatios nada, son 40 gigavatios. Venezuela, propiedad de generación y capacidad eléctrica acumulada en emisión limitada. ¿Qué es lo que se hace con esta gráfica? Bueno, cuál es la nueva generación y la capacidad. Y está hecha con tres niveles de emisión o tres límites de emisión, el 70, 80 y 90. ¿Qué es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la diferencia básica es que, bueno, primero hay mayores necesidades. Pero si es de 70, la nueva generación, que es la generación sin emisión de CO2, comienza mucho más temprano. Si es de 80, vean ustedes que la nueva generación comienza en el año 2025, 2026. Y si es de 90, que es el límite permitido, nosotros estaríamos necesitando esa capacidad nueva de generación en el año 2030. Este es básicamente para ver cómo varía con una emisión. Otro, lo que se hace es que se retarda, porque puedo emitir más, yo retardo la entrada de nuevas generaciones no emisoras de CO2. Ese es el kit del asunto. Esto que está acá es la perspectiva de exportación y consumo de mercado interno en ese escenario delimitado. Vean ustedes, pues esto se dijo, cuál es el volumen que usted visualiza para tener a 10 años, 20 años, 30 años del inicio de la prospectiva, y esto es lo que se traduce en este tipo de gráfica. Como lógicamente usted va a exportar más en la medida que el consumo en el mercado interno pues disminuya. Aquí hay dos cosas que se pueden decir rápidamente. Una, que si yo disminuyo el consumo de combustibles líquidos en el mercado interno, yo tengo que ir a una electrificación del parque automotor venezolano. Si no, si no, no puedo disminuirlo. Y lo otro es que si yo no obtengo estos niveles de producción de petróleo, yo tengo que buscar vías de generación de riqueza distinta a la renta petrolera. Eso es lo que nos está diciendo este tipo de gráfico. Hay que buscar una renta distinta a la petrolera si esto no se cumple, y aquí hay que buscar de electrificar la movilidad en el país. ¿Qué se espera conseguir con la prospectiva? Considerar una aplicación holística del sector energético, proporcionar seguridad energética. Bueno, hay una serie de cosas que ya muchos de ustedes conocen, pero bueno, ahí están escritas para alguien que la quiera recordar, que era una de las cosas de fortalecer la política energética, establecer sistemas de información energética que hoy no existen, dar preferencia al uso de la energía no emisoras de CO2, ampliar el acceso a los servicios energéticos modernos, establecer precios de la energía al consumidor final, dar cabida al prosumer, crear mecanismos para participar en el mercado de carbono. Venezuela no participa actualmente en el mercado del carbono. Debo decir que esta es una de las vías de financiamiento para efectos de mitigación del cambio climático. Es decir, yo puedo, a través del mercado del carbono, vender esos bonos, y con esos bonos yo puedo hacer, por ejemplo, electrificar el parque automotor venezolano. Diseñar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los actores del sector,
y realizar la explotación petrolera y gasífera bajo un modelo sostenible. Ya mencioné cómo ese modelo puede ser captura de carbono, siembra de árboles, venta de compras y ventas de bonos de carbono. Al final, hay muchas otras cosas que una matriz energética nos puede decir. Este es un resumen de lo que sería o para qué se espera conseguir con una matriz energética al año 2050. Lecciones aprendidas. La descarbonización de la matriz genética global es una necesidad primordial para combatir el cambio climático. Y Venezuela no puede eludir ese compromiso. Ya lo firmó en el 2015 en el COP21, Acuerdo de París, que ya le conversé sobre el tema. Venezuela tiene los recursos de fuentes de energía renovables para acometer con éxito la descarbonización de su matriz energética. Y debido a la disminución del consumo de petróleo, gasolina más diésel en el horizonte de estudio, es necesario ir sin dilación a la movilidad eléctrica. Es sine qua non que para la transición energética es importante la participación del sector privado. De igual manera, debe abrirse la autogeneración, sobre todo a nivel individual, lo que es el consumidor y productor de energía. Para completar esta perspectiva, es necesario y conveniente ampliar los consumos por sectores productivos y de servicios y asociar las inversiones requeridas para tal fin. Es perentorio que Venezuela tenga una agenda energética 2050 para cumplir con los compromisos contraídos ante la ONU COP26 sobre los objetivos de desarrollo sostenible en materia energética. Y para internalizar toda planificación de un desarrollo económico, político y social requiere con anterioridad el diseño de un plan energético a largo plazo. De lo contrario, no habrá desarrollo. Es decir, primero hay que diseñar la calidad, el tipo, la cantidad, la disponibilidad, la asequibilidad y la sostenibilidad de la energía que requiere ese desarrollo. Y sin energía no hay desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nelson. Ya tenemos manos levantadas por ahí y en aras del tiempo vamos a comenzar. Este, Andrew, no, estás felicitándote por la, por la exposición. Yo quiero hacer un comentario y es que yo creo que esto es una herramienta sumamente eh, importante, porque uno cuando ve todo lo que las leyes que se han pretendido hacer en cuanto a energías renovables y en cuanto a la parte energética del país, uno no ve absolutamente ningún objetivo allí planteado en términos de números, en términos de qué hay que hacer, en términos de estrategia, en términos de política. Este, y yo creo que un trabajo como este es sumamente importante para orientar el desarrollo energético del país. Ya tenemos las manos levantadas, empezamos con Elizabeth, adelante. Gracias, gracias. Mira, Nelson, de verdad, felicitaciones. A mí me parece que estás mostrando de una forma muy sencilla y muy clara algo que en realidad intuitivamente uno dice, hay que ir hacia allá, hacia las renovables, eventualmente, por supuesto. Pero ahora le estás fijando pautas y lo estás mostrando de una forma realmente muy, muy sencilla de digerir, ¿no? Y yo creo que pasa un mensaje contundente esto, ¿no? Porque si bien nosotros estamos preocupados por el desarrollo del país, por iniciar una nueva era otra vez y sacar a Venezuela del foso, y todos estamos pensando, bueno, el petróleo obviamente nos va a ayudar al principio, pero tú sabes, ese principio no sabemos de cuánto se trata, ¿no? Pero viendo esto, es realmente al principio, ¿no? O sea que aquí hay que hacer un esfuerzo extraordinario en nosotros de verdad cambiar nuestra matriz energética si queremos mantenernos en línea con lo que es los acuerdos que tenemos, si queremos un desarrollo sostenible realmente, si queremos ir en línea con la transición energética para que no nos deje el autobús y después estemos peor. Yo creo que hay que hacer, y eso es una cosa que es un cambio, un mindset, o sea, un paradigma que tenemos que romper
romper. De verdad que el esfuerzo hacia buscar las inversiones en lo que son energías verdes se tiene que comenzar desde ya, aun cuando en este momento tú digas, esta cosa no se ve muy rentable. Yo creo que hay que empezar a hacer ese esfuerzo y, ¿sabes?, mencionarlo y creo que es un mensaje muy contundente. Así que muchas gracias, Nelson. De nada, siempre a la orden. Adelante, David. Hola, muy buenos días, saludos a todos. Eh, Voy con unos comentarios sobre, un comentario general que siempre he usado desde que transito estas cosas que llaman ingeniería. La hermosura de lo sencillo, y eso lo resume este ejercicio prospectivo que acaba de hacer Nelson. Te felicito, Nelson, de verdad muy agradecido, porque además introduce dos cosas. Nelson dijo unas verdades enormes, ¿no? Es que es una cosa que yo he insistido mucho durante mucho tiempo. No es renovables contra fósiles, es fósiles más renovables, menos carbono, menos metano. Esa es la realidad y él lo acaba de expresar de manera muy nítida en su ejercicio. Eh, Además, y lo dijo muy claro, o sea, hay dos sistemas, hay un sistema fósil y un sistema renovable que van a estar coexistiendo. Eh, Fíjense, yo eh, quiero, digamos, resaltar dos cosas que se puede deducir de lo que puso Nelson hoy. No tenemos nada en las cadenas de valor de la renovable. O sea, esas hidros que están ahí están siendo simplemente secuestradas por un uso, digamos, que si se ponen a ver, es un uso que la desvalora, digamos, en la ruta hacia más renovables, ¿no? El consumo final en Venezuela de esa energía renovable se va, es poca la incidencia es menos del 15% hoy en la matriz energética de Venezuela, donde el 90% es fósil. Pero es que no tenemos nada de más en las cadenas de valor. Estamos muy atrasados en las cadenas de valor de las renovables. Si hoy una persona montara un molinito de viento y lo quisiera reparar una de las aspas, posiblemente no encuentre quien se la repare, ¿no? Posiblemente no encuentre ni siquiera quien pueda hacerle algo similar al aspa que tenía ahí. Quizás no entienda cómo es el diseño de un aspa y por qué tiene que tener esa forma específica. Estamos muy atrasados. Y si seguimos como aferrados a las cadenas de valor antiguas que tenemos en el mundo petrolero. Está bien, están ahí, pero la gran pregunta es qué vamos a hacer hacia adelante. Lo segundo que se deduce de este ejercicio prospectivo que hizo Nelson es que estamos ausentes, y lo dijo en sus conclusiones, del sistema de información energética, que se concentra en que no estamos haciendo planificación a largo plazo en el país. Eso desapareció. Por eso yo celebro tanto este ejercicio, Nelson, y te vuelvo a agradecer y felicitar por hacerlo. Y pienso que se debe divulgar y meter en el debate cómo es la matriz energética del país para el año 2050. Es sencillamente eso, y aquí hay mentes lúcidas y hay gente con conocimiento para llevar esto al debate. ¿Por qué es importante eso? Bueno, simplemente porque guía las inversiones. Esto es un ejercicio que cuando lo vea cualquier empresa va a decir, bueno, yo encuentro unos espacios ahí. Eh, ¿Y por qué? Bueno, porque también insisto en una cosa que le he insistido mucho. Es la inversión privada la que causa crecimiento, no es el gasto público. Es la inversión privada. Por lo tanto, considero que hacer estos ejercicios prospectivos de manera independiente, como lo ha hecho Nelson, eh, es fundamental en estos ejercicios de visualización y planificación de largo plazo. Bueno, muchas gracias y de nuevo agradecido, Nelson. Siempre a la orden. Gracias, David. Adelante, Gonzalo.
Tienes que reactivar el audio. Buenos días. Buenos días, adelante. Eh, Felicitaciones a Nelson. Siempre sus intervenciones son brillantes. Esta clarifica pues mucho el tema. Ahora, a mí me preocupa, debería preocuparnos muchísimo la situación económica de Venezuela en este momento, que hay que resolver. En este momento, la industria en general está trabajando solamente a un 20% de su capacidad. Eso significa que hay miles y miles de puestos de trabajo necesarios de crear y necesitamos ver con qué los vamos a crear, no solamente con las inversiones venezolanas y extranjeras, sino con materiales venezolanos. La industria petrolera en Venezuela ha estado aumentando su producción. Llegó a niveles sumamente bajos. Ahora, recuerdo de publicaciones que hemos visto, está en 900.000. El gobierno dice que llegamos a 1 millón. No sabemos cuál es la producción estadística real. Pero bueno, está aumentando. Pero de acuerdo a las, digamos, informaciones que se reciben del mismo gobierno, la meta es aumentar su producción a mucho más de 1 millón de barriles diarios. O sea que eso sería una fuente de aumento en los puestos de trabajo. Ahora bien, Venezuela está paralizada desde hace varios años. Necesita restaurar su potencial. Su potencial está esencialmente en las plantas eléctricas, tanto las hidroeléctricas como las termoeléctricas. Y eso es bastante costoso porque, de acuerdo a informaciones que tenemos, se necesitan alrededor de 20.000 millones para restaurar tanto las plantas eléctricas como las hidroeléctricas. Ahora, para conseguir los créditos necesarios, porque Venezuela no tiene dinero, Venezuela escasea el dinero, entonces, para poner en movimiento esas plantas eléctricas, se necesita levantar esa cantidad de dinero. ¿Y dónde está el crédito que nos va precisamente a permitir reconstruir el país? Bueno, crédito que nos está negado por diferentes problemas políticos. Ahora bien, encima de ese problema de restauración del país está la inmensa deuda en dólares con los países exteriores. Se habla de una deuda de 160.000 millones de dólares, otros hablan de 100.000 millones de dólares, otros hablan de 200.000. Bueno, total es que no solamente necesitamos dinero para restaurar, sino también para pagar, porque para poder conseguir los créditos necesitamos pagar. Hay que negociarlas. Entonces, hasta el momento eso ha sido negado. No hay intenciones claras del gobierno para comenzar a negociar y pagar. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a subir, a vivir cuando nosotros no tenemos fuentes suficientes fuera de la petrolera para subsistir? Entonces, ese es el predicamento fundamental de Venezuela en este momento y va a ser por muchos años, porque si nosotros dedicáramos 1 millón de barriles diarios de petróleo, estoy hablando de la única producción que tenemos, porque el acero y el aluminio están y otras cosas también, no estamos exportando nada, un poco. Entonces, si nosotros dedicáramos 1 millón de barriles diarios para pagar la deuda exterior, son 168.000 días
para pagar esa deuda. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo quisiera saber con qué lo vamos a hacer, porque no hay producción de otra cosa, no hay comida, o sea, el campo, la producción del agro está también perdida, sumamente baja. En Venezuela casi no se produce comida, hay que importar una gran cantidad. Entonces, el problema de Venezuela en este momento es esencialmente reconstruir la industria y reconstruir todo lo que sea producción para pagar y para pedir los créditos para poder medio vivir. Yo les dejo ese problema a ver cómo lo vamos a resolver con la producción venezolana, porque hay que producir para poder pagar. No hay problema, porque yo acostumbro mandarlo el celular Son a años que vamos a estar nosotros sufriendo las consecuencias de una deuda gigantesca. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Adelante, Mireya. Bueno, yo lo que quiero realmente es de nuevo felicitarme, aún no todas las felicitaciones a Nelson porque sus presentaciones son excelentes, excelentes y muy educativas. Para mí resultan muy educativas y estoy de acuerdo en que eso hay que sacarlo hacia afuera. Ahora, yo creo, de acuerdo a lo que él presenta, que la cosa no es para nada sencilla. Yo sí creo que para poder nosotros alcanzar al llegar al 2040 inclusive, tenemos que hacerlo de una manera exponencial, prácticamente de una manera exponencial, no poco a poco. Y me preocupa porque cada vez que yo salgo a la calle y tengo una cola, por donde yo vivo hay 200 autobuses tirando para afuera todo. Ahora yo me pongo a pensar, esos autobuses ahora van a ser eléctricos. ¿Cómo se va a lograr eso? Verdaderamente es casi deprimente eso. Todo lo que Nelson nos presenta tiene sentido y como decía David, tiene que ser primero lo que hay que decir que para que cambie todo lo que está diciendo Gonzalo, tiene que haber un cambio de gobierno. Tiene que haber primero un cambio de gobierno y gente que esté dentro de ese nuevo gobierno que oiga esta conferencia, que la oiga y varias de las que se han realizado, porque si no, nunca vamos a llegar a donde queremos llegar. Yo he estado leyendo algunas cosas que me han enviado relacionadas con energía y hay países desarrollados inclusive que dicen yo no puedo alcanzar el 1.5 para esa fecha. Yo necesito por lo menos 10 años más. Nosotros no sé cuántos años más vamos a necesitar, porque además de la falta de conocimiento para reparar, como dice Gonzalo, la turbina o lo que sea, se las roban. Yo sé que en la zona de La Guajira había, desmartelaron todo porque se lo roban. Entonces, yo verdaderamente me siento muy contenta de estas conferencias que se dan, de todo lo positivo que hay en ellas, de todo lo que uno pueda visualizar que vamos a llegar a algún momento a eso, pero por el otro lado me pongo a pensar cómo lo vamos realmente a acelerar, cómo lo vamos a lograr. Eso para mí, esa perspectiva es buenísima, pero bueno, no sé cómo decirlo, a veces hasta me deprime, o sea, después me entristece de lo que logremos. Quizás estoy siendo un poco negativa en este sentido y debería ser más positiva y trato de serlo, pero es que es tan bonito todo lo que están presentando, es tan factible lo que se está presentando, pero no veo que haya el interés de lograrlo, que haya la disposición de hacerlo. Eso es lo que más me preocupa a mí. Gracias, Nelson, por tu presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Mireya. ¿Algún comentario, Nelson? Sí. Dos comentarios. Uno, yo solamente cuando ese tipo de cosas como la expresa Mireya, yo siempre le saco a colación lo siguiente. En el año 59, 60, el hombre no sabía cómo ir a la luna. Y habían como 200 preguntas, miles de preguntas. Pero esas miles de preguntas fueron respondidas y el hombre estuvo en la luna en el año 69. Entonces, cuando uno se pregunta, por eso es que las preguntas son importantes, ¿cómo hago para? Bueno, pero no solamente hacer la pregunta, es buscar la solución a esa pregunta. Y eso es lo que está haciendo el mundo con el cambio climático y toda la transición energética.
Hace años la energía solar era la más cara, se puede decir, para producir electricidad. Hoy es la más barata, porque hubo una necesidad y la tecnología lo resolvió. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Bueno, haciéndolo. Eso de electrificar, hay un ejercicio que yo hice, no sé si lo presenté en esta comisión, sobre lo que es la electrificación del parque automotor venezolano. Cuando el parque automotor venezolano, que son 4 millones de vehículos privados, requiere 82 gigadólares para convertir ese parque automotor en, en eléctrico. Y electricidad que dice no hay, esos son exactamente menos de 2 plantacentros, son 3.500 megavatios, lo que satisface la demanda de 4 millones de vehículos electrificados. ¿Cómo se va a hacer? Haciéndolo, así de sencillo. Y además lo vamos a hacer de una manera de ósmosis. Una vez que no se consigan carros de combustión interna en el mundo, en esa medida vamos a lo que tienen que comprar carros eléctricos. Así de sencillo. Y con Gonzalo, perdona que te lo diga de esta forma, sigue patinando en el pasado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo. Si yo tengo que reparar una planta eléctrica, termoeléctrica, que hoy está cuestionada y que es una tecnología que va a estar en desuso dentro de 15 años, ¿para qué yo voy a usar reparar esa planta eléctrica si puedo hacer esa misma inversión o parte de esa inversión en hacer una granja solar, eólica, geotérmica, lo que sea, o una hidroeléctrica de pasada en río? ¿Por qué tenemos que seguir pensando que tengo que reparar el termoeléctrico? No, el termoeléctrico se irá reparado un poquitico, pero si tengo que hacer una inversión, muchas veces tengo que sopesar qué es mejor para el país. Si hacer la inversión y reparar una tecnología que está en decadencia y que es un activo varado, o hacer una tecnología que va a durar por lo menos 20, 25, 30 años más. Ese es el punto. No sigamos patinando en el pasado. Bueno, cierro aquí para que sigan conversando. Gracias. Sí, yo Gracias, Nelson, gracias. me voy a permitir hacer un comentario adicional. Yo creo que aquí lo que está en juego, no es el esfuerzo que hay que hacer, sino hacia dónde queremos ir. Cuando sucedió lo de la luna, lo importante es que se planteó que se quería ir a la luna y que se iba a hacer todo el esfuerzo para lograr eso. Nosotros tenemos que definir cuál es el modelo de desarrollo que queremos implementar. Y entonces los esfuerzos irán encaminados hacia eso, y eso es lo que yo creo que está faltando, sobre todo en materia energética. Abandonar esos modelos anacrónicos de desarrollo y ver qué es lo que más nos conviene de aquí al futuro. No concentrarse en lo que hay que reparar, sino cuáles son los esfuerzos para que lo que haya que reparar se repare todo, pero para llegar a esa visión. Y yo creo que ejercicios como este pues nos dan idea de hacia dónde debemos apuntar. Adelante, Andrew. Muchas gracias. Saludos a todos. Me uno a los agradecimientos que han dado los que me han antecedido respecto a este tipo de actividades, ¿no? Y en especial al ponente, a Nelson Hernández, que lo conozco por las redes y por las informaciones que emite, muy importante. Gracias por culturizar en energía. Sí, yo soy del sector agro, ¿no? Sí hemos trabajado y tenemos estudios en cuestiones de planificación y hemos venido trabajando en estudios anteriores, Plan País y todos estos estudios que se han hecho antes. Ahí hemos coincidido, por cierto, con Nelson Hernández. Y por supuesto que hay grandes planes para relanzar la industria petrolera. Respecto a las inquietudes que me parecen muy razonables del señor Gonzalo Morales, bueno, mucho cambia con una apertura política, un cambio radical en la política de Venezuela, en el manejo del país. Sabemos lo que es el modelo actual, que es un modelo destructivo, para resumirlo, ¿no? De tal manera que con un cambio, con un modelo enteramente democrático, donde haya la confianza, el imperio de la ley, donde se respete lo pautado, aquí de por sí solo van a venir inversiones, pero además de eso, yo le puedo decir que ya hay unas mejoras a eso que decía Nelson a futuro, aparte, por ejemplo, en algunas fincas del país, en el sector rural, ya
por el aspecto, por ejemplo, de refrigerar la leche. Sí, la leche se ordeña y está en el sector rural, a veces dura 2 días, 3 días para que la vayan a buscar. Bueno, se refrigera. ¿Y qué se ha hecho en algunas fincas para asegurar la refrigeración? Colocar algunas fotoceldas, algunas pequeñas turbinas, ¿sí? Este tipo de energías renovables para asegurar la refrigeración de la leche, ¿no? Y así poco a poco ir descentralizando. Eso es parte de los términos clave de respuesta a tantas inquietudes que todas las tenemos, así como también la señora Mireya lo planteó, ¿no? Y entonces, también existe, desde hace muchos años, existen las alianzas público-privadas que se firman con empresas privadas, con los gobiernos, para hacer grandes inversiones, por ejemplo, autopistas, ¿no? Y se le da su concesión para que se cobre la inversión que haga la empresa y le queda el bien al país en este caso, ¿no? De manera que sí hay mucho, mucho por hacer y muchas soluciones. Son más las posibles soluciones que los cuellos de botella que tenemos. En el sector petrolero, muchísimos planes vemos, así como veo a Nelson Hernández, veo a Francisco Monaldi y todos los adelantos que hay. Y entonces uno sabe que es cuestión de pulsar ese botón a un país con un marco político democrático y todo va a cambiar. Bueno, muchísimas gracias. Adelante, Carlos. Vamos a ser breves en función del tiempo que le queda a Nelson con nosotros. Ok, bueno, en primer lugar, gracias a Nelson por su presentación, me parece muy, muy completa, muy buena, y tenía un par de preguntas. Una que tiene que ver pues con las inversiones requeridas para alcanzar esa meta al 2053. Si hay algún estimado de inversiones requeridas. Y la otra pregunta tiene que ver con que si de alguna manera se contempla el hidrógeno en el mercado interno. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Bueno, te respondo rapidito. Inversiones no están contempladas allí porque es direccional, aunque podría estimarse si se toma en cuenta la intensidad energética, que es energía por Producto Interno Bruto, podría tenerse un estimado. Y lo otro es, ahí no se nombra, en la franja verde de la prospectiva, no se dice cuál es la energía. Si tú crees que debe ser el hidrógeno, pues el hidrógeno formará parte de esa parte verde. Si alguien cree que es la geotérmica, pues la geotérmica formará parte de esa área verde. A eso puedo yo responder. Gracias. Adelante, David. Muchas gracias, Álvaro. Si bien no está relacionado directamente con la exposición, quisiera hacer un comentario a la inquietud de Gonzalo. Esa deuda no es impedimento para atraer inversiones y para desplazarla. A mí me tocó negociar la agenda Venezuela con el Fondo Monetario, el BID y el Banco Mundial. Para eso están estas grandes instituciones multilaterales y está el Club de París, precisamente para eso. Como hay ingenieros estructurales, hay ingenieros eléctricos, hay ingenieros industriales, hay ingenieros en finanzas y esa deuda se va a reprogramar, se va a alterar su monto, algunos van a perder algunos intereses, algunos van a perder parte del cupón. En eso está. Las mejores mentes venezolanas están capacitadas para hacer un arreglo de esa deuda irresponsabilísima. Están 156.000 millones de dólares, Gonzalo, para que el país no se ahogue. El país no se va a ahogar por esa deuda. La va a reestructurar para llevarla a unos niveles manejables. Eso lo sabe todos los acreedores, lo sabe la comunidad internacional, lo sabe todo el mundo. Entonces, por ese lado, la deuda, si bien luciría de alguna manera un imposible superar, sí se va a superar y se va a llevar a términos manejables para que todos puedan cobrar y nosotros podamos recuperar el crédito internacional. Gracias.
¿Algún comentario, Nelson? No, no. Listo. Es decir, el comentario que siempre yo digo es, dejemos de ver el retrovisor. Si nosotros dejamos de ver el retrovisor y vemos el futuro, hacia dónde queremos ir, pues las cosas se van a resolver. Si necesito dinero, ya yo dije, el sector privado es el quien lo va a hacer, no es el Estado venezolano. El Estado venezolano tiene que dedicarle el dinero a otras cosas prioritarias, como son educación, salud, etcétera, etcétera, que inclusive muchos de esos sectores van a ser también privatizados, pues si no, no se puede. Entonces, hay que dejar de ver el retrovisor, porque si no, no vemos el futuro y nos quedamos atados a ese retrovisor, a ese pasado. Los paradigmas hay que romperlos. Y rompiendo los paradigmas es cuando nosotros exactamente podemos avanzar. Se han roto los paradigmas, de muchos paradigmas nosotros mismos. Actuamos para romper esos paradigmas. Le puedo decir uno. Yo creo que todos los que estamos aquí de una forma u otra ya no vemos televisión de señal abierta, por muchas razones. Nos dedicamos a ver exactamente todos los streaming que hay allí. Ese es un cambio de paradigma. No, lo que no pensaron las televisoras de señal abierta era que eso iba a pasar y no se prepararon, pero ya es muy tarde. Igual le pasó a las telefónicas de teléfono fijo en las casas. Esos murieron. ¿Por qué? Bueno, no se actualizaron. Los paradigmas se rompen. Quienes rompen los paradigmas somos nosotros. Así como dijo Adrio, exactamente, paulatinamente la gente va haciendo las cosas que tiene que hacer. Por ejemplo, yo en este momento estoy conectado a un UPS. ¿Por qué? Bueno, porque si se va la luz, yo sigo con ustedes. O sea, yo busqué una opción, una alternativa, de tal manera de no seguir dependiendo si se va la luz. Si se va la luz no tengo problema porque ustedes, o sea, nosotros podemos seguir comunicados. Y así como hago yo esto, hay otras personas que hacen otras cosas. Bueno, no sigo aquí porque ya me queda muy poco tiempo, pero bueno, Carmelo Carri me dice que por allí que si esto puede ser presentado no sé en qué parte. Le digo, bueno, sí, no hay ningún problema. Solamente pongan la fecha y cuadramos. Me voy a tener que retirar porque tengo un compromiso, una clase a las 10 de la mañana con estudiantes y otras personas de la UCB sobre la transición energética, parte del mismo tema. Bueno, gracias por la atención y por permitirme expresarme nuevamente. Saludos. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Feliz día. Gracias, Nelson. Realmente excelente. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Bravo. podemos seguir con algunos comentarios si hay participación. Gonzalo quería volver a hablar. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias. Es con respecto a algunos de los temas que se han tocado. Primeramente, la deuda externa, eso es lo que nos ahoga. Porque sin los créditos no hay deuda externa. Y los créditos, los más factibles, los van a suministrar las empresas inversionistas. No solamente es el Banco Mundial ni el otro, ni el Fondo Monetario. Son las empresas las que están interesadas en producir algo con lo que Venezuela tiene en abundancia. Esa es la realidad y a ellos a quienes hay que convencer y por eso hay que negociar la deuda. Alguien habló de estrategia. Vamos a hablar un poquito. Permítame un par de minutos para hablar de estrategia. Estrategia es una consecuencia de las políticas establecidas en el país. Tenemos que establecer políticas para 30 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque tenemos la huida de 5 o 6 millones de venezolanos nos cortó oportunidades económicas, pero la gente se fue porque no tenía con qué comer. Entonces, esa gente volverá, algunos, no todos, los que están trabajando bien por allá, ni de casualidad que regresen. Entonces tenemos que hacer política para 25 o 25 creciendo a 30 millones de habitantes. La política se sustenta en una estrategia. Para tal política tenemos que tener
política, en la estrategia política, estrategia económica, estrategia social y estrategia militar. Son los 4 factores del poder. Entonces, la que nos toca a nosotros, los ingenieros, es la estrategia económica, porque somos los que vamos a construir el país, a, a, regenerar o restablecer todo lo que se ha destruido en estos años. Para eso hay que tomar en consideración que necesitamos el dinero de créditos para todo lo que lo que hay que reconstruir. Entonces, las plantas, los sistemas de agua potable, las telecomunicaciones, el internet que nos lo cortan a veces como estamos hablando aquí. Así que todo ese dinero lo va a suministrar la empresa privada si le han pagado las deudas. Las deudas no se van a pagar ni en 10 años ni en 20 años, mucho más. Eso hay que negociarlo muy bien por parte de personas calificadas. Pues. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Adelante, David. Bueno, yo quería insistir en las cadenas de valor. Bueno, un comentario, Gonzalo, la deuda, el fondo y eso actúan porque esa deuda es pública, no es una deuda privada, de empresas privadas que ven afuera. Es una deuda de la República, se llama así. En las cadenas de valor, Venezuela hay todavía el mito del petroestado, ¿no? Yo creo que Venezuela perdió la condición de petroestado ya hace bastante tiempo. México lo perdió en su momento, Ecuador lo perdió, Polonia lo perdió en algún momento. Los petroestados que pierden la condición de petroestado no vuelven a él. Entonces pretender que Venezuela sea de nuevo un petroestado es muy cuesta arriba. Venezuela es hoy un productor petrolero marginal con respecto a lo que fue y número 20, 22 en el mundo. No pasa de ahí, produce el 3% de lo que produce la OPEP. Está en el entorno de los 800, 790, 800, 810, por ahí no pasa. Con las condiciones actuales no va a pasar de ahí. Ayer hubo una cosa muy simpática, ¿no? Maduro fue a Campo Bocán, a las instalaciones de Chevron, no fue a unas instalaciones propias y los campos que maneja PDVSA por esfuerzo propio. Fue a la de Chevron a decirle, y además el mensaje, gringos, aquí estamos todos, vengan para acá, yo soy un hombre de palabra. Eso es como crecible. Quizás el último petroestado que veremos nosotros sea Guyana, si sigue en esa senda de producción petrolera. Guyana será por todo el cañón un petroestado. Espero que maneje bien la enfermedad holandesa que siempre le ha dado a los petroestados. Tenemos una gran oportunidad de crear ahorita cadenas de valor que se están consolidando en el mundo. La guerra geopolítica de la energía es muy intensa entre los países que dominan las fósiles y los que manejan los minerales críticos y las ingenierías de las renovables. China tiene una posición formidable en los paneles solares. Es una cadena de valor que ellos dominan. Bueno, y hay retos importantísimos acá. ¿Cuántas empresas aquí producen baterías con ion litio? Entonces, estamos ahorita en las etapas tempranas de la consolidación de esas cadenas. Mi gran preocupación es que si no entramos, luego nos vamos a hacer sencillamente un importador neto, como siempre nos ha pasado, porque confiábamos en que el papá petróleo nos podía dar para importar todo lo demás, o para hacer esos planes insólitos que duraron durante 30 años de sustitución de importaciones. Yo con esto concluyo. Si la economía es la ciencia que maneja lo escaso, la ingeniería es la actividad que debe crear la abundancia. Entonces, bueno, ahí está, con esto les termino. Nuestro reto es crear abundancia. El petróleo tiene muchísimas limitaciones para crear abundancia en el país. Es más, de hecho, el modelo que se utilizó casi por 90, 95, 100 años aquí en Venezuela era un bajo consumo energético local
y una gran cantidad de energía vía petróleo de exportación. Eso nos volvió un modelo muy primitivo, dependiente de una variable exógena, que es el precio internacional del crudo. Por lo tanto, a partir del año 57, el PIB per cápita de Venezuela, medido como el PIB per cápita de Estados Unidos, declinó y hoy llegó a ser el 50%, ese ha sido el pico histórico más alto, por lo menos en los últimos 100 años, del 50% del PIB per cápita de Estados Unidos. Solo unos 8 o 9 países tenían esa condición en el año 57. Y nosotros salimos de ese club de los 10 países más ricos a ser hoy uno del club de los países más pobres. Y tenemos petróleo, y tenemos todo eso, lo que tenemos, la infraestructura. Pero yo lo que quiero que entiendan es que, y bueno, lástima que se fue Nelson, es que el cambio de paradigma nos ayuda a entender dónde crear riqueza, que es en realidad la variable que tenemos que manejar. Y para crear riqueza tenemos que tener energía. Por eso considero tan importante este ejercicio, porque bueno, en base a una mega tendencia mundial que es rebajar los gases de efecto invernadero, que es el presupuesto que nos mostró Nelson, a partir de ahí explora todas las opciones que tenemos, tanto en petróleo, en gas, como en las renovables, incluyendo la geotérmica. Bueno, gracias. Muchas gracias, David. Yo quiero agregar un par de comentarios. A mí me parece muy importante que nosotros veamos las señales. El comentario que hizo Andrew sobre las soluciones que están buscando en el área agrícola, te dicen hacia dónde van los temas. Y te dicen que si no es el gobierno el que actúa, si nosotros no tenemos un sistema energético confiable, la gente al final busca su solución. Y justamente está buscando la solución en estas innovaciones tecnológicas que le dan independencia y seguridad energética. Entonces, desde el punto de vista país, nosotros lo que tenemos que pensar es cuál es el papel que queremos desempeñar en el año 2050 en el ámbito de la geopolítica energética global y regional. Porque eso es lo que va a orientar los esfuerzos de cómo vamos a renegociar la deuda, los esfuerzos de cómo vamos a establecer la estructura de todo lo que tiene que ver con las leyes y reglamentos, los esfuerzos de dónde vamos a invertir y por qué. Primero que hay que tomar es esa decisión, y en esa decisión global que hay que tomar, que involucra lo económico, lo social, lo político, pues la energía es un factor determinante. Y entonces tenemos que decidir también en qué dirección queremos ir en el ámbito energético. ¿Algún comentario más? Todo excelente. Bueno, entonces vamos a felicitarnos todos por esta jornada que yo creo que fue bien fructífera. Y bueno, quedamos pendientes para lo que vayamos a hacer dentro de 15 días. Seguimos adelante, ya tiene Nelson la invitación a presentarlo a través de Carmelo en nuestro capítulo de España de la Comisión de la Academia de Ingeniería y Hábitat. Y bueno, y eso es parte de lo que nos hemos planteado en términos de la evangelización respecto a la energía. Así que muchas gracias y feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana. Igual, Gracias. saludos y muchas gracias, Álvaro. Saludos a todos. Gracias y bueno, feliz fin de semana para todos. Igual. Chao. Felicidades. Chao, chao.